Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Usted lo cree, dele con vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son dignos de honra, gloria y honor. Y yo quiero que usted se siente, porque hoy quiero que reciba una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. El tema de hoy, ¿cuál es? Alimento que produce hambre. Y yo no sé si alguna vez a usted le dijeron: a mí no me vengan con esa musaraña rara. Pero musaraña es un animal, un roedor, que tiene una capacidad extraordinaria. Yo quisiera ahí que producción nos pueda ahí orientar un poco. Porque este animal tiene un metabolismo tan rápido que en horas pudiera morir si no come. O sea, en varias horas, 2 horas, 3, que durara sin comer, pudiese morir, porque este animal requiere comer aproximadamente 3 veces su propio peso diario de comida. Así que este animal, yo creo que es una referencia muy interesante de lo que hace la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Si bien es cierto que cuando vamos a la presencia de Dios, una de las cosas que ocurre es que Dios sacia el hambre del alma, pero simultáneamente despierta una insaciable hambre en el espíritu. Las personas que más tiempo pasan en la presencia de Dios son los que más conscientes están de su necesidad de Dios. Porque el espíritu, cuando es vivificado por el Espíritu Santo, se da cuenta la importancia y la indispensabilidad del espíritu, del hambre del espíritu. Y me he dado cuenta que en toda la Biblia que Dios tiene una barrera en nuestra vida, encuentra una barrera para hacer cosas extraordinarias más que el pecado. David pecó y no fue una barrera para Dios obrar. Lo hizo Moisés al matar al egipcio y salir corriendo. Lo hizo Abraham al acostarse con Agar, su sirvienta o esclava, cuando se le dijo en Sara, de Sara te voy a dar descendencia. Lo hizo a Elías cuando, después de haber visto la gloria de Dios, huyó a una cueva para esconderse. Cada uno de los hombres de Dios, de hecho el mismo Juan el Bautista, después de dar testimonio de Jesús, mandó a preguntar que si era el Cristo o debían esperar a otro. Todos estos hombres de algún modo flaquearon, fallaron, pecaron, y no fue obstáculo para ver la gloria de Dios. Pero hay algo que sí impide el mover de Dios en nosotros y a través de nosotros, y esta es la pasión. En Éxodo capítulo 33 versículo 18, quiero que usted ahí me acompañe y quisiera leerlo para usarlo como una referencia de lo que vamos a estar desarrollando hoy. Éxodo 33, 8, 33, 18, corrijo. Después que Moisés ha visto tantas cosas de Dios, después que Moisés ha visto las manifestaciones de Dios, Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice: voy a mandar a mi ángel contigo. A lo cual él responde: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Así que Moisés se da cuenta que hay algo más importante, que de hecho que hay una necesidad insatisfecha en él, que solamente puede ser completada con la presencia, con la persona
de Dios en su vida. La presencia de Dios es importante, pero la emoción, el deseo de ser usado por Dios es lo que detona el mover de Dios. Jamás Dios ha hecho algo con alguien que no quiere, que no anhela, que no desea. Hubo una mujer en la Biblia que después de pasar 12 años buscando solución a un problema físico, se encontró con Jesús y había muchas barreras, había multitudes, había un impedimento de que ella por el sangrado constante era inmunda y no podía tocar ninguna persona. Pero esta mujer proyectó algo y dijo: si yo tan solo tocar el manto de Jesús seré sana. ¿Y sabe qué ocurrió? Ella pudo evadir o sobreponerse a las adversidades, tocó el manto y recibió su milagro. Si esta mujer se hubiese quedado indiferente mirando las barreras y oposiciones por encima de su milagro, no lo hubiese recibido, aunque Jesús hubiese pasado por donde ella. De hecho, había muchas personas que le estaban rozando y tocando al mismo Jesús y no recibían nada. Pero esta mujer, debido a la emoción que tenía, creó una expectativa que fue satisfecha en la presencia de Dios. Jamás alguien satisfecho podrá ver la gloria de Dios en su vida y mucho menos ministrarla a otros. Así que si es tan importante la pasión en el reino de Dios, si es tan importante vivir esa vida emocionado constantemente, creyendo que voy a ver algo más de Dios, ¿cuáles son aquellas cosas que debo de saber? Y yo quisiera primero hablarte brevemente de algunas cosas que se van a oponer a que esa pasión se mantenga y perdure. Cuando yo pienso en esta mujer del flujo de sangre, no la vuelvo a ver en la escena bíblica. No vuelve a aparecer como una de las seguidores de Jesús. Así que es posible que la pasión de esta señora tenía una caducidad o una meta. ¿Cuál era la meta de esta mujer? Recibir su sanidad. Recibió su sanidad y se acabó su pasión. Y yo me pregunto, ¿existirían personas como la mujer del flujo de sangre hoy? Que buscan la presencia de Dios de manera válida, genuina y de manera clara, sincera, pero hasta lograr un objetivo. ¿Será que habrá personas que después de lograr las cosas de Dios en su vida, esa pasión empieza a menguar, pues lo que buscaban lo encontraron? Conocí una persona que tuve una relación cercana con ella, que su esposo la había abandonado, tenía creo que 5 hijos, y en ese momento de despecho esta mujer se refugió en Dios. La iglesia no había calefacción en ese tiempo, estábamos en invierno, y ella vino con sus hijos, le traía comida y duró 5 días en ayuno y oración en la iglesia, con frío, con humedad y con un torpedo de gas propano que generaba un mal olor y picazón en los ojos. Pero nada de eso era impedimento para que esta mujer día y noche llegara a la iglesia con todos sus hijos pequeños y entrara en la presencia de Dios, porque había una urgencia en ella. Pero al pasar el tiempo, el Señor escuchó su clamor. Su esposo fue correspondido, regresó al hogar, cosa que era imposible, se humilló, pidió perdón y esta hermosa familia fue restaurada. Lo triste es que jamás volví a ver a esa mujer, porque nunca más volvió. Su necesidad o su pasión por la presencia tenía una fecha de caducidad. Ella decía: el día que Dios restaure, me imagino, el día que Dios restaure mi familia, lo logré. Así que nuestro Dios es un Dios de amor y compasión, y Él le interesa que creemos la primera pasión
en que Dios supla nuestras necesidades. La primera pasión que hace la presencia de Dios en una persona es provisión. Lo primero que hacemos cuando entramos a la presencia de Dios es tener fe para provisión. Dios me puede dar, Dios me puede sanar, Dios me puede restaurar, Dios me puede cambiar, Dios me puede multiplicar. Y eso a Dios le agrada. Pero Dios espera que esa pasión no termine cuando la provisión venga, sino que aumente. Así que el primer enemigo de que se conserve la pasión de Dios en la vida de alguien es el conformismo. Cuando nosotros empezamos la palabra es a ser liviano, a ser la palabra es a ser como cariñoso, a crear amistad, a ser flexibles con aquellas cosas que compiten con la presencia de Dios en tu vida, empiezas a decaer. Y esas cosas que compiten con la presencia de Dios en tu vida, ojo con esto, generalmente no son pecado. Aquellas cosas que nos acomodan tanto que ya no sentimos la necesidad de buscar la presencia de Dios como antes, esas cosas generalmente no son pecados moral, sino que empezamos a valorar la cuenta de banco y ya no levantamos de madrugada, no en busca de presencia, sino a mirar a ver cuánto no hemos ganado o cuánto hemos perdido. Empezamos ahora, después que una mujer no daba hijo y ahora tiene hijo, ahora empezamos a dedicarle tanto tiempo a los hijos que ya Dios no es prioridad ahora. Los hijos, la familia, el trabajo, la empresa, las relaciones, las amistades, la abundancia, la fama, el éxito, los logros, los títulos, el ministerio. Todas esas cosas empiezan a competir con el primer lugar en tu vida, y esto hace que ese amor sea compartido. Cuando no teníamos nada, pues como solo teníamos a Dios, todo nuestro amor era para Dios. Pero al ese amor a Dios haber generado frutos, ahora el amor, en vez de crecer hacia Dios, es compartido y la pasión por Dios disminuye. Y esto empieza a hacernos menguar y la verdad a ser inútiles en el reino de Dios. Jamás alguien sin pasión será de utilidad en el reino de Dios y en ningún reino. Así que lo primero que debes entender es que la pasión por Dios en tu vida va a estar atenta a que tú no le des el primer lugar a nadie más que a Dios en tu vida. Tienes que ser un vigilante de eso. Estoy sirviendo a Dios, gloria a Dios, pero no sirvo más de lo que adoro. Tengo una hermosa familia, gloria a Dios, pero no sirvo más a mi familia que al Dios que me dio la familia. Por eso Dios le dice a un señor anciano de más de 100 años en ese momento: quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, a tu único, al que ama. Ustedes, si son consentidores, los abuelos, imagínense un viejo que a más de 90 años, ahora con 100 años, tiene un hijo. Pero no cualquier hijo, un hijo obediente, un hijo bendecido, un hijo con gracia de Dios. Y dice la Biblia, ¿sabe lo que hizo Abraham? Fue muy de mañana a ofrecer a su único hijo Isaac. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? No le haga daño el muchacho. Ahora sé que eres mi amigo y que ni aún a tu único hijo me has negado. Esa historia no está en la Biblia para que yo se la recite a usted. Está en la Biblia para enseñarnos cómo se procede en el reino de Dios. Ese hijo se lo había dado Dios. Ese hijo Abraham lo amaba, pero ese hijo no competía con el primer lugar en la vida de Abraham, pues estuvo dispuesto a muy temprano en la mañana ir a ofrecer a este hijo. ¿Y sabe lo que dice Hebreos capítulo 13? Que fue la razón por el cual Abraham ofreció a su hijo, porque creía
que el que se lo había prometido, aún de los muertos, le iba a dar descendencia. O sea, no era una obediencia infructífera, era una obediencia sabia. Abraham estaba ofreciendo porque sabía que aunque al que él le ofrecía tenía el poder de darle descendencia de Isaac, aún estando muerto. ¿Sabe cuál es la razón por la cual permitimos que cualquier cosa se coloque en la posición de Dios? Porque no creemos en el Dios proveedor, sino solamente en el Dios salvador, en el Dios sanador, en el Dios espiritual, en el Dios que hace cosas espirituales los domingos, pero que no es tan capaz de hacer cosas allá afuera que impacten y generen resultados. Cuida de que nada ocupe el primer lugar en tu vida. Yo creo que la mayor enseñanza en los últimos 10 años que yo tengo conciencia que he recibido fue ayer. Era día feriado, día de compartir, de fuegos artificiales, de grill. Qué día más hermoso pasé. Sin embargo, le dije a mi hijo, y de verdad que el Espíritu Santo usó eso muy fuerte para ministrar mi corazón. Le dije, llama para ver si van a cancelar el servicio, o si te recomiendo que cancele el servicio de los jóvenes hoy, porque los jóvenes menores de edad están bajo la autoridad de sus padres y posiblemente vayan poco. Y él me dijo, yo voy a preguntar a ver qué dicen. Pues la mayoría dijeron que sí. Vino una cantidad más de lo regular que asisten a los servicios. Pero no solo eso, vinieron dos, entre ellos el hijo de Jennifer, que tenía tiempo que no venía y trajo un amigo. Y no sé si el amigo fue uno de los que le entregó su vida a Cristo. No. Y dos de ellos le entregaron su vida a Cristo. ¿Y sabe lo único que llegó a mi mente? Pasión. El experto, el que ya logró lo que buscaba en Dios, ya está cómodo. La gloria es de Dios. Ya para qué, pastor, cójalo más suave, que usted está bien ya. Y quiero estar mejor. La juventud es insaciable. El joven es soñador. El joven, muchas veces los pensamientos son tan fuertes que no puede ni dormir, porque está apasionado, locamente apasionado por Dios. Y el día que esa pasión por Dios se vaya, te dirán como le dijeron a Saúl, ya no eres el rey. Saúl es el prototipo de un hombre que empieza considerándose incapaz y muy humilde en el ministerio, pero que después que Dios lo bendice, lo prospera, le da autoridad, le da poder, le da fama, entonces se sobrevaloró. Pasó del menosprecio, de sentirse menospreciado, a sentirse sobrevalorado y hacer cosas que a él no le correspondían. Lo segundo que atenta contra Dios es nosotros empezar a considerar que los factores externos son responsables de la presencia interna que yo porto. Cuando yo considero que tú eres responsable de que yo mantenga el fuego, de que tú te has desviado, el pastor, esto, aquello, Ramón, el líder, el movimiento, la visión, la música, el sonido, pues entonces yo me autojustifico y automáticamente empieza la presencia de Dios a menguar en mi vida. Dios quiere que nosotros nos hagamos responsables de ser los únicos protectores de esa presencia interna que yo porto. Cuando mi presencia, mi altar está cuidado, cuando la presencia de Dios en mi corazón está cuidada, no importa los factores externos que pasen. La Biblia registra que en una ocasión a Pablo y a Silas lo encarcelaron, y después de haberlo maltratado y de haberlo herido y de haberlo hecho de todo, lo entraron en el calabozo de más profundo, y ahí ellos empezaron a adorar y a cantar a Dios.
Dios y la cárcel se estremeció, las puertas se abrieron y la gloria de Dios descendió en medio de hombres heridos, adoloridos, golpeados, en un lugar con hacinamiento, pero la gloria de Dios descendió en ese lugar, porque aunque los golpes debilitaron la carne, no destruyeron el altar. Posiblemente en tu vida, producto de la gloria de Dios, vas a tener desafíos enormes, fuertes. Van a venir situaciones de dolor, de opresión, pero recuerda que esas cosas son temporales, y si te vuelves un protector de la presencia interna que porta, irás de gloria en gloria, aunque los factores externos sean contrarios. Sí, claro. La ventaja de conservar la gloria de Dios es que el hombre y la mujer que portan gloria de Dios rejuvenece y recibe fuerza en su carne. La Biblia habla en el libro de Jueces, capítulo 14, de versículo 10 al 12. Habían pasado 40 años y Caleb tenía 45 años. Y Moisés le prometió un monte bien alto, pero en ese monte no era hormiga lo que había, ni jejene. En ese monte estaba habitado por gigantes guerreros. Hombres grandes, pero no eran de estos, le dicen en Dominicana, como manganzones, que comen, se levantan a las 12 y comen desayuno. No. Eran guerreros, hombres grandes pero hábiles, acostumbrados a pelear. Y a los 85 años han pasado 40 años y Caleb le dice a Josué: mira, Moisés hace 40 años, yo tenía 45, me prometió ese monte. Y la misma fuerza que yo tenía a los 45 la conservo a los 85. Tengo la misma fuerza y el mismo vigor. Deme ese monte porque es mío. He conservado mis fuerzas esperando este día de la conquista. Esa visión y esa pasión en la vida de este hombre, a pesar de tener 85 años, habían conservado sus fuerzas. Porque me imagino que Caleb visualizaba diariamente el día donde él iba a subir, iba a conquistar, iba a destruir a cada uno de esos hombres grandes e iba a establecer la promesa que Dios le había dado en el monte. Es posible que tú tengas menos de 85 años y es posible que hayan adversidades que quieran matar y apagar la pasión de Dios en tu vida. Es posible que el diagnóstico, que el problema familiar, económico, que la situación espiritual, que los ataques, no sé qué, quieran hacerte disminuir tu fuerza. Pero hoy hay un señor de 85 años en la Biblia llamado Caleb, que nos dice: si yo con 85 años pude conservar mis fuerzas para conquistar el monte, tú también, si conserva la pasión en tu corazón, no importa el tiempo que tenga que esperar, vas a ver las promesas de Dios cumplidas. Dios no miente. Pero también hay una historia que no es tan motivadora como la que hemos mencionado. Génesis capítulo 25, del versículo 29 al versículo 34, nos narra una triste historia de Jacob, que dicho sea de paso era nieto de Abraham, y Esaú eran mellizos. Habían nacido el mismo día, en el mismo momento casi, y desde el vientre había una guerra entre ambos. Y Esaú era cazador, le gustaba, se dedicó a la cacería. Y yo meditaba la interesante de esta actividad en ese tiempo, ya que de los animales se consumía la carne, evidentemente. De los animales se usaba su piel para vestido, pero también se usaba la piel para cordones, para hacer muchas cosas, muchas actividades.
Y se usaba la piel también para conservar líquidos, entiéndase, aceite, vino, agua. Y no solamente eso, sino que el que era un cazador tenía la mayoría de las actividades económicas aseguradas. Dice la Biblia que Isaac era loco con Esaú porque él le gustaba la caza. Isaac sabía que su hijo Esaú no iba a pasar hambre. Era un hombre productivo. Y sabe que era tan productivo que en esos tiempos había una bendición para los primogénitos. El padre declaraba bendición en el primer hombre que abriese matriz. Y entonces, como el primero, según se creía, era Esaú, este tenía una bendición, pero era tan productivo que había menospreciado, le restó importancia a la bendición de la primogenitura, pues él era un hombre productivo que con sus propias fuerzas y habilidades podía lograr cualquier cosa. Y había su hermano un poco débil, una persona un poco de corpulencia más frágil, que valoraba aquello que Esaú menospreciaba. Y un día preparó un guiso rojo muy rico y llegó Esaú de cazar con hambre. Y Jacob le dijo: si quieres un poco de este guiso, dame tu primogenitura y te la doy. Y Esaú le dijo: ¿de qué me vale a mi primogenitura? Total, yo voy a morir. Y le dijo Jacob: júramelo. Y Esaú le dijo: te lo juro que te doy mi primogenitura. Y aunque luego con ansias la procuró, la bendición vino para Jacob, del cual proceden todos los descendientes de Israel al día de hoy. Esaú, producto de tanta productividad, menospreció la bendición de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, debido a capacidades, habilidades, dones, talento, gracia que Dios nos ha dado, ya no nos importa muchas las cosas de Dios? Total, yo vivo bien. Craso error, diría alguien. Es un error grave, pues todas esas cosas obligatoriamente pasarán. Yo pienso en el terremoto de nuestra amada nación, hermana y amiga Venezuela. ¿Qué pasará con aquellas personas que sus únicas inversiones eran material? Decepción, frustración, caos y tristeza. Todo lo que construimos materialmente va a pasar. Todo lo que se ve. Pero aquello que construimos espiritualmente es eterno y nadie nos lo puede arrebatar. Lo primero que Dios nos confía son las cosas temporales. Y qué triste es que muchas veces estas nos privan de la mayor, que es espiritual. Y no la mayor cuando nos muramos en esta vida. Si no, pregúntele a tanta gente que ha logrado tantas cosas y se siente vacío. Y que ha logrado, me refiero a grandes cosas de verdad. Psiquiatras, psicólogos no pueden dormir, insomnio, ansiedad, depresión. ¿Y por qué? Y la gran respuesta es: yo no sé. Indudablemente no lo sabe ni lo sabrá, porque el espíritu está muerto. Que nadie robe tu pasión. Yo sirvo en la iglesia desde los 15 años, desde antes, pero ininterrumpidamente desde los 15 años y tengo 40, hace 25 años. Y es curioso que si andamos de vacaciones, si andamos de viaje, donde sea, si estamos en un crucero, pago el paquete de internet solamente para ver el servicio de Hope Community Church. Necesito, tengo fiebre, tengo emoción, soy una persona emocionalista en las cosas de Dios. Sueño, usted me habla de una cosa y yo la veo gigante. ¿Y sabe qué me ministraba el Espíritu Santo? Y ponía temor en mí.
el día que eso se vaya, serás inútil. Si por alguna razón ya no hay pasión en tu vida por Dios, no estoy hablando de la obra, estoy hablando de Él, del dueño de la obra. Si por alguna razón algo escuchaste, viste, hiciste, te hicieron, recibiste o te quitaron, has perdido la pasión por Dios, hoy te invito a que entres en la presencia de Dios, a que vuelvas a apasionar. Y esa pregunta me la hacía yo: ¿cómo apasionarme cuando no siento pasión? Primero, reconoce que la perdiste. Hay que ser humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted no ve gente, hay hombres que prefieren comprarle una jipeta a su mujer que sentarse y pedirle perdón. ¿Usted no ha visto eso? Oye, un arreglo floral, ¿cuál es el más caro que tú tienes? No, el que yo tengo de 400, no hay más. Bueno, yo le puedo poner doble y te hago un recuento de 700, sí, ese. Y échale un perfume. El que a ella le gusta es Ramos Fulanita. Mira, a ver cuál es el que le gusta a tu mamá. O a ella le gusta te compran un perfume y se lo echan por no pedir perdón. Hay gente que prefiere hacer cualquier cosa que humillarse a la presencia de Dios. No, yo prefiero dar una ofrenda la más grande, pero humillarme no. En público mucho menos. Dice la Biblia que Dios resiste. En otra palabra, a Dios le cae mal. Usted ve, hay perfume de esos árabes, con respeto del que lo usa, así fuerte, que me dan como a mí, me dan como olor a discoteca y a juca. Digo yo, no sé, como que yo digo como que me da olor a discoteca, y yo hasta cuando me da ese olor hasta como que escucho una bachata, algo así, como que tiene sonido. Hay olores que tienen sonido. Como digo, no, yo quiero un olor más suave porque es que me da como olor a discoteca. Entonces, sí, de verdad. Entonces hay personas que no entienden que la Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios. Le da como y le da gracia a los humildes. ¿Qué hago si he perdido la pasión? ¿Cómo me apasiono si he perdido la pasión? Reconócelo. Segundo, pide perdón por todos los pretextos que te has puesto. El predicador ya no predica bien, ya no hay pasión, ya la cosa cambió. Recuérdate, el huerto no cambió, quien cambió fue Adán y Eva. El huerto siguió con la manzana grande y con todo. El problema fue Adán y Eva. Y en el mismo lugar que se deleitaban, entonces se escondieron y sintieron temor. Los entornos no cambian, quienes cambian son la gente que lo integran. Y la gente cambia cuando internamente cambia. Reconoce entonces que nadie tiene responsabilidad de tu altar. Que el único Dios no va a llamar a nadie para dar cuenta de por qué tu altar ya está apagado y no hay olor agradable a Dios. No, Señor, yo he descuidado la pasión y siempre eso ocurre porque he priorizado otras cosas y he menospreciado tu persona. He sobrevalorado la casa como Esaú y he menospreciado la bendición de la primogenitura. Tercero, pero yo me estoy secando. Chacho, ¿y qué es lo que te ha pasado? Y esa ojera, tú estás como raro. Tú estás yendo a la iglesia. Todo el mundo se da cuenta y el último es uno de mirarse al espejo y decir, es que se me ve que estoy desconectado. Señor, vuélveme el gozo de tu presencia. No solamente quiero el milagro, no solamente quiero la restauración familiar, no, yo quiero, Señor, tu presencia. Yo quiero volver a soñar, yo quiero volver a reír, como me decía Livio Daniel, me decía, yo me he dado cuenta, impresionante, una revelación que me dio. Me dijo, yo me he dado cuenta que tú te ríes de lo que te apasiona. Y yo dije, ok. Me dijo, yo te vi hablando con el apóstol Metiviel y estaban hablando profundidad y ambos se reían. Me dijo, pero fui a otro lugar y en ese otro lugar cuando se hablaba de Dios todo el mundo se ponía serio y cuando se hablaba de otra cosa secular la gente se reía.
Y él me decía, yo me he dado cuenta que eso es inconsciente, no es que uno dice me voy a reír o me voy a poner serio, no, es que eso nace natural. Cuando algo te apasiona, tú te ríes, tú te vuelves loco, pero cuando no, y es interesante, por ejemplo, una clase de la escuela, tú estás muy serio, modo captar y analizar, pero no hay deleite. Dios quiere llevarnos de valorar a Dios a deleitarnos en Dios. Porque nadie tendrá capacidad de influencia si no se deleita. Hay gente que sabe mucho, que tiene mucha información, pero tienen poco impacto e influencia por cuanto han perdido la pasión. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.